el tráiler de Dragon Ball Super Bills es como... puede dar dos caminos. Puede ser un Dragon Ball Super Kai o un Dragon Ball Super Brotherhood. Podría decir Dragon Ball Super Kai porque ya es como, ok, según el material, ya toman material que ya existió en el pasado, pero con unos arreglos de calidad. Bueno, en Dragon Ball Kai solo de redibujaban muy poco, pero claro, sería como tomar el material original que hubo y claro, cambiarle el tipo de dibujo. Y claro, agregándole nuevas escenas. Y por lo tanto agregar nuevas escenas sería como a los Brotherhood. Y bueno, también sería un estilo Brotherhood si aparte de tomar como base el material original, le agregan algo nuevo, como por ejemplo del manga. Y yo, aunque no he visto el primer Full Metal Alchemist, yo recuerdo que en el Full Metal Alchemist Brotherhood me contaron que, claro, el primer Full Metal Alchemist lo hacían así improvisando en el anime, y el Brotherhood fue más fiel a los eventos del manga, que ya estaban completos. Pues sí, realmente yo sí me vi los dos por Metal Alchemist y uno sí era más cercano al manga, mientras que el otro en cierto punto se desvió totalmente. Bueno, si juntamos Pero, ambas obras, así que no más. pues sí, pero decirle que va a ser un dejo al nuevo Dragon Ball Super, muy pronto porque ahorita pinta más como un Kai realmente. Que van a remasterizar escenas, van a hacerlas totalmente dibujadas y van a cambiar algunas. Sí, Pero la verdad es que no hay mucho de hablar, no hay mucho que hablar de la saga de Bills. Ya hay más de tres formas de verlo. Sí, sobre todo porque, claro, la gente en respecto al anime se quejaba mucho, ay, la mala animación, pero, o sea, una cosa es la animación y la otra del dibujo. El dibujo era el que molestaba, la animación en sí, igual todo se movía bien. Em, pero claro, uno ya vio la batalla de los dioses, luego Dragon Ball Super y, claro, cada una es canon a su ritmo. Pero si juntamos todo, entre todos se considera parcialmente canon. ¿Por qué? Porque, bueno, las historias, los eventos del manga y el anime suceden de forma distinta, pero al final nos terminan llevando a la misma línea. O sea, en el manga vemos a Champa y Vados visitar al planeta Los Supremos. En el anime no. Pero ese evento conlleva a que los Supremos pidan a las esferas de Namekusei separarse. En el anime no se muestra eso, pero igual en la saga del torneo de Champa Paz se muestra. O lo mismo, en el manga Goku no pelea contra Black Goku y lo mismo, Trunks no alcanza el superpoder de la ira, pero al final ambos lados nos muestran que al final Zeno se iba a encargar de eliminar todo el futuro. Realmente sí sería una buena oportunidad si es que van a hacer todas las sagas y no solo la de Bills, de que lo hagan apegado al manga. Porque tiene, para todo el manga sí tiene sus cosas que serían muy buenas verlas animadas. Exactamente, además por ejemplo, no sé, fue muy nerfeado Gotenks en el anime porque primero en la película Gotenks, ok, lo enfrenta a Bills transformado en Super Saiyajin. En el manga al menos lo enfrenta en Super Saiyajin 3, pero en el anime solo en modo base. O sea, ¿qué pasó Gotenks ahí?